No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. En 2017 trabajaba como recolector de residuos en una feria bastante grande, de esas que montan varios eventos al mismo tiempo en diferentes pabellones. Mi tarea no era muy glamorosa, pero era estable. Tenía que encargarme de recoger todo el material pesado después de cada evento, principalmente madera y metal. Básicamente yo era el tipo que llegaba después de que todos se habían ido a casa a desarmar lo que habían dejado atrás. El recinto tenía 10 pabellones en total. Esa noche en particular a mí me tocaban 2 junto a un colega, Tomás. Buen tipo, medio flojo a veces, pero confiable. El resto de los pabellones los cubrían otros compañeros del equipo. Nuestro turno era nocturno, de esos que empiezan al anochecer y se extienden hasta la mañana siguiente. Turnos largos de 10 horas, casi siempre con más pausas que las que el supervisor aprobaría. Pero bueno, eso es parte del trabajo. Aquella noche empezamos como siempre. Recogimos un poco, nos tomamos un descanso, charlamos un rato, seguimos recogiendo. Ya sabes, ese ritmo raro que solo entiendes si has trabajado de noche. En uno de esos descansos nos sentamos cerca de uno de los pabellones. Creo que eran el 3 y el 4, los nuestros. Estábamos tomando café y comiendo unas papas que Tomás había traído. Hablamos de tonterías. El tipo me contó que su novia lo había dejado y que estaba pensando en mudarse. El tiempo se nos fue volando, y cuando digo volando, hablo de una pausa de cerca de 2 horas sin que nos diéramos cuenta. Cuando por fin miramos la hora y nos dimos cuenta de todo lo que aún teníamos por hacer, pegamos un brinco y corrimos de vuelta a los pabellones. Todavía recuerdo esa sensación de apuro mezclada con resignación. Sabíamos que nos esperaban toneladas de madera y estructuras de metal que desmontar, arrastrar y cargar. Pero cuando entramos, nos quedamos congelados. Ambos pabellones estaban completamente vacíos, limpios, sin una sola tabla, sin un solo pedazo de hierro, ni rastro del desastre que habíamos dejado ahí hacía apenas un par de horas. Nos miramos sin decir una palabra al principio. Lo juro, pensé que estaba soñando o que me había metido sin querer en el pabellón equivocado, pero no. Revisamos las placas de los pabellones, eran los mismos, el mismo suelo lleno de marcas de ruedas, las mismas paredes, solo que sin el montón de cosas que hasta hacía poco llenaban cada rincón. ¿Tú hiciste esto sin mí?, me preguntó Tomás medio en broma. ¿Qué? ¿Y tú crees que yo solo podría mover todo eso en 2 horas? Le respondí. Y él supo que no, sabía que no tenía sentido. Nos pusimos a repasar posibilidades. ¿Podría haber sido alguno de nuestros compañeros? Imposible. Estaban todos cargados con sus propios pabellones y ninguno tenía tiempo de sobra para encargarse de los nuestros. ¿Los de Díaz? Ellos son los que entran después de nosotros, cuando ya todo lo pesado fue retirado. Solo hacen limpieza general, trapean, barren, ese tipo de cosas. No tocan ni un clavo grande. Es más, ni siquiera tienen herramientas para mover estructuras de metal o tablones de madera. ¿Seguridad? Menos. Ellos solo patrullan y toman café en su caseta. Nunca los he visto levantar ni una caja vacía. Revisamos alrededor, salimos a ver si había algún camión o algún rastro de que alguien más hubiese estado allí. Nada. Ni marcas nuevas, ni ruidos de maquinaria, ni siquiera señales de que se hubiese abierto algún portón. Era como si los pabellones se hubieran limpiado solos. Volvimos a entrar, desconcertados. Tomás empezó a revisar una de las esquinas donde había visto unas plataformas metálicas horas antes. Nada. Yo fui al fondo, donde recordaba un montón de tablones apilados. Vacío. El silencio de ese lugar limpio fue más perturbador que el ruido del trabajo que esperábamos hacer. Lo peor era que no podíamos explicarlo, y eso lo hacía aún más inquietante. Al día siguiente preguntamos discretamente a nuestros compañeros si alguien había echado una mano con los pabellones 3 y 4. Todos lo negaron. Incluso el supervisor se extrañó cuando le dijimos que ya estaban vacíos al volver. Revisó las hojas de trabajo, el reporte de entrada y salida del personal. Todo apuntaba a que nadie, absolutamente nadie, había tocado esos pabellones después de que Tomás y yo nos fuimos a descansar. Con los años he intentado darle una explicación lógica. Tal vez algún error en la programación, una confusión con el personal de otro turno, pero no hay registros, ni testigos, ni lógica que lo respalde. Tomás y yo lo seguimos recordando como uno de esos momentos que simplemente no encajan. Y aún hoy, cuando paso por esa feria y veo esos pabellones, no puedo evitar pensar en aquella noche.
en cómo desapareció todo sin dejar rastro, como si alguien o algo se hubiera adelantado a nuestro trabajo, como si el tiempo se hubiese plegado por unas horas y hubiéramos entrado a una versión ligeramente distinta de la realidad. No tengo pruebas, pero tampoco olvido esa sensación. Algo no cuadraba, y nunca volvió a pasar nada parecido. Pero esa noche fue real, aunque nadie pueda explicarla. Mi mejor amiga y yo tenemos una amistad de esas en las que ya no necesitas avisar para ir a su casa, solo mandas un mensaje rápido tipo "ya voy para allá" y entras como si fuera tu casa. Literalmente llevo años haciendo eso. Ella vive sola en una casita que era de su abuela, y aunque es chiquita, tiene ese aire acogedor con fotos familiares viejas en las paredes, muebles viejos restaurados y ese olor a café con canela que siempre tiene su cocina. La conozco desde secundaria y prácticamente he pasado más tiempo ahí que en mi propia casa. Una tarde de sábado, como a las 3, le mandé un mensaje para decirle que iba a ir. Me respondió con un simple OK con muchas letras, como siempre, y yo me entretuve un poco haciendo otras cosas. Al final, terminé llegando como una hora después. Me bajé del auto, subí las 3 escaleritas de su porche y toqué la puerta por pura costumbre, pero no esperé a que abriera. Solo entré, como siempre. Ella estaba en la sala, sentada en el sofá, y en cuanto me vio, puso una cara rarísima. Estaba como pálida, con los ojos muy abiertos. Me dice, ¿qué pedo contigo? Y yo, ¿qué hice ahora? Pensé que estaba enojada por llegar tarde o algo así. Pero me responde, medio en shock, güey, tú ya estás aquí. Y yo, ¿cómo que ya estoy aquí? Acabo de llegar. Se queda callada unos segundos, como intentando procesarlo todo, y me dice, más bajito esta vez, hace como 5 minutos entraste, te vi, fuiste directo a la cocina, abriste el refri, como siempre lo haces, estuviste un rato ahí viendo si tenía algo, luego me saludaste y dijiste que ibas al baño, hasta escuché cuando cerraste la puerta. Yo me quedé helada. ¿Estás bromeando? No, te juro que sí viniste. Hasta te hablé desde la sala y me respondiste. Pensé que estabas en el baño este tiempo. Ella no es de las que se inventan cosas, y su cara lo decía todo. No estaba tratando de asustarme, realmente estaba confundida y asustada. Obviamente, fui directo al baño a revisar. Estaba vacío. Hasta abrí la regadera, el botiquín, todo. Nadie. Ambas nos quedamos como, ¿qué carajos fue eso? Ella juraba que me había visto. Mis mismos gestos, mi misma forma de moverme. Dijo que incluso la manera en que abrí el refri y lo revisé era 100% yo, y que le hablé con mi misma voz. Pero yo todavía estaba en mi casa cuando todo eso pasó. Ni siquiera había salido. Revisamos su cámara de seguridad del timbre, pero lo raro es que no había ninguna grabación entre la hora que ella dice que me vio llegar y el momento real en que llegué. Es como si esa primera yo no hubiese cruzado la puerta principal, simplemente apareció adentro. Durante semanas, cada vez que me quedaba a dormir ahí, las dos estábamos medio tensas, como esperando que volviera a pasar algo. Nunca pasó nada tan fuerte otra vez, pero hubo un par de ocasiones donde escuchábamos pasos en el pasillo cuando ninguna de las dos se estaba moviendo. Una noche incluso, juramos ver pasar una sombra por el reflejo del microondas. No sabemos qué fue, un doppelganger, una especie de desliz temporal, algo que tomó mi forma por alguna razón. Hasta la fecha, esa historia se quedó con nosotras, y no importa cuántas veces la contemos, siempre nos pone la piel de gallina, porque algo o alguien estuvo ahí ese día con mi cara, mi voz y mis costumbres, y no era yo. Mi esposa y yo somos lo que se podría llamar nerds del espacio. Siempre lo hemos sido, desde que nos conocimos en una convención de ciencia en la universidad. Ella estaba dando una charla sobre exoplanetas y yo presentaba un proyecto sobre hábitats lunares autosustentables. Conectamos de inmediato por nuestra pasión compartida por todo lo relacionado con el cosmos. Desde entonces, ver documentales, seguir lanzamientos en vivo y discutir teorías de colonización espacial se volvió algo rutinario para nosotros. Literalmente tenemos un calendario pegado en la cocina con fechas importantes de misiones de la NASA, SpaceX, Blue Origin y hasta de agencias más pequeñas. Así que cuando SpaceX comenzó a mostrar avances sobre el Starship, su ambicioso proyecto para llevar humanos a Marte, estábamos completamente obsesionados.
Seguimos cada filtración, cada rueda de prensa, cada tweet de Elon Musk. No solo porque el tema es fascinante, sino porque para nosotros cada avance en la carrera espacial es como una pequeña victoria personal. Y es ahí donde empieza lo raro. Hace como 3 años, el canal oficial de YouTube de SpaceX subió un video presentando por primera vez el diseño completo de la nave para Marte. Recuerdo que fue un martes, yo acababa de llegar del trabajo y lo puse en la pantalla grande del salón para verlo en full resolución. Mi esposa estaba sentada justo detrás de mí, en el sofá, con una manta encima, tomando té. Mientras el video avanzaba, sus ojos estaban fijos en la pantalla, grandes como platos, con esa mezcla de emoción e incredulidad que solo los verdaderos fanáticos pueden entender. El video era impresionante, mostraba la nave desde varios ángulos, la animación de cómo funcionaría el aterrizaje, la posible estructura interna, era una locura. Al terminar, me giré para ver su reacción, y su cara me descolocó completamente. Me miraba con una expresión extraña, confundida, como si algo no encajara. ¿Qué pasó?, le pregunté. ¿Cómo que qué pasó?, me dijo. Ya vimos esto. ¿Qué? Sí, vimos exactamente este video hace como 3 semanas. Estábamos en la cocina y lo pusiste en tu laptop. Yo me acuerdo perfectamente porque hiciste ese mismo comentario cuando mostraron los tanques de combustible, ese que acabas de decir hace unos minutos. Me congelé, fui directo al video. La fecha de publicación era clarísima, lo habían subido hacía apenas 2 días. Entré a mi historial de YouTube, nada. Me fui al historial de Chrome, nada. Revisé incluso foros y páginas de noticias para ver si ese mismo video había sido filtrado antes o si se trataba de una reedición de algo más antiguo, pero no, nada. Era completamente nuevo, oficial. El lanzamiento público había sido hace apenas 48 horas. Ella insistía. Decía que no solo recordaba el video, sino cada una de mis reacciones. Incluso citó varias frases exactas que, según ella, yo había dicho la primera vez que lo vimos. Y lo peor es que algunas eran pensamientos que yo sí había tenido mientras lo veía, pero que no había dicho en voz alta, como si hubiera leído mi mente o recordara algo que nunca ocurrió. Ahí fue cuando me empezó a entrar frío por dentro. Lo que terminó por volarme la cabeza fue cuando mencionó una escena específica, justo en el minuto 2:40 del video. Me dijo: ¿te acuerdas que hace 3 semanas dije, mira, ahora va a desplegar unos paneles, parecen alas de murciélago? Y sí, en ese preciso momento del video, que estábamos viendo por primera vez, la animación mostraba exactamente eso. La nave desplegaba unas aletas para maniobrar durante el descenso y efectivamente parecían alas. Ella lo dijo segundos antes de que apareciera, como si supiera perfectamente lo que iba a pasar. ¿Coincidencia? ¿De verdad ya lo habíamos visto y mi cerebro simplemente lo había olvidado por completo? Pero entonces, ¿cómo explicas que el video no existía en la red hasta 2 días antes? Después de eso, estuvimos un rato en silencio, cada uno en su cabeza, intentando racionalizar lo que había pasado. ¿Habíamos soñado el video? ¿Lo vimos en otra línea temporal? ¿Un déjà vu extremo? ¿Un salto en la Matrix? No sé. Con el tiempo dejamos de hablar del tema. No por miedo, sino porque simplemente no había forma lógica de abordarlo. A veces, mientras cocinamos o vemos algún nuevo lanzamiento, mi esposa se ríe y dice en tono de broma: «Oye, ¿esto ya lo vimos también en otra línea temporal?» Y aunque me río con ella, hay una parte de mí que no puede dejar de pensar que, de alguna manera inexplicable, ya habíamos estado ahí, ya lo habíamos vivido. Y eso me sigue dando vueltas en la cabeza hasta el día de hoy. Nunca he sido de las que creen en cosas paranormales. Siempre me consideré bastante lógica, alguien que necesita pruebas, hechos. Pero lo que viví un día cualquiera del verano de 2010 aún me cuesta procesarlo. De hecho, sigue siendo una de esas memorias que se te quedan pegadas como una canción que no puedes sacar de la cabeza. A veces me sorprendo contándosela a alguien, como quien suelta una anécdota extraña para romper el hielo, pero en realidad, en el fondo, es algo que todavía me da escalofríos. En ese entonces, yo tenía poco más de 30 años y había adoptado a una cachorrita de Golden Retriever hacía apenas 10 semanas.
Era la primera vez que tenía una mascota solo para mí, y ese día estábamos en el jardín delantero de mi casa, en una zona tranquila y familiar de un suburbio donde todos más o menos se conocen de vista. El sol estaba bajando lentamente, dándole a la calle ese brillo dorado que hace que todo parezca más suave, casi como si el tiempo se moviera más lento. Mi perrita mordisqueaba una flor de mi maceta cuando levanté la vista y vi a un pequeño grupo de personas caminando por la acera. Iban tranquilos, hablando entre ellos, como una familia disfrutando una tarde de paseo. Había dos mujeres que parecían tener entre 25 y 30 años, un hombre de cabello blanco, probablemente en sus 60 o 70, y una niña que iba en bicicleta unos metros delante de ellos. Y fue entonces cuando mi corazón dio un vuelco. Esa niña era yo. No estoy exagerando, no era una simple semejanza o un ¡ay, se parece! No, era exactamente como yo cuando tenía unos 7 u 8 años. Mis mismos ojos, misma sonrisa, mismo corte de pelo, incluso una camiseta con rayas parecida a una que aparece en una vieja foto familiar que tengo guardada en una caja. Me quedé paralizada. Lo primero que pensé fue, corre adentro, agarra esa foto y enséñasela. Pero enseguida me di cuenta de que no tenía tiempo. Ellos estaban ya pasando frente a mi casa. Si me daba la vuelta y entraba, los perdería. Y entonces algo aún más extraño pasó. El hombre mayor del grupo me miró y su cara cambió por completo. Se quedó pasmado, con los ojos enormes, como si acabara de ver un fantasma. Pero lo que me desconcertó fue que parecía tener miedo. No de mí exactamente, sino de lo que estaba ocurriendo. Me miraba como alguien que ha cometido un error, como si no debiera haberme visto, o como si yo no debiera haberlo visto a él. Me sentí incómoda, confundida, y en ese momento apareció una mujer aún mayor, caminando por la acera desde la dirección opuesta. Parecía tener unos 80 años, pero se movía con determinación. Se acercó directamente a mí, sin mirar al grupo, como si fuera parte de una coreografía perfectamente ensayada. Se agachó a acariciar a mi cachorra y me empezó a hacer preguntas. ¿Cómo se llamaba? ¿Cuántos meses tenía? ¿De qué raza era? Todo con una sonrisa amable, pero había algo raro en su presencia, como si hubiera llegado justo para distraerme. Mientras hablábamos, miré de reojo al grupo, pero ya se habían alejado varios metros. La niña en la bicicleta ni siquiera me había visto, o al menos, eso creí. La señora mayor se despidió con un «que tengan un lindo día» y siguió su camino en dirección contraria, como si su trabajo ahí ya estuviera hecho. Durante años me obsesioné con ese momento. Lo analicé desde todos los ángulos. Pensé que tal vez había sido una coincidencia absurda, una niña que se parecía mucho a mí, una familia cualquiera. Pero no, algo no cuadraba. La expresión del hombre mayor, la intervención precisa de esa señora, la sensación de que había algo que no debía pasar y que lograron evitar justo a tiempo. Con el tiempo, llegué a una hipótesis tan loca que ni yo sé si creerla del todo, pero es la única que me da cierta paz mental. Creo que esa era mi familia del futuro, que ese hombre era mi nieto viajando en el tiempo, que por alguna razón, quizás curiosidad, nostalgia o incluso algún experimento controlado, decidieron visitar un momento de mi vida. Tal vez querían verme, observar cómo era yo de adulta, o tal vez llevaban a su hija, mi bisnieta, para mostrarle de dónde venía. Y también creo que hay reglas, restricciones, límites que los viajeros del tiempo no pueden cruzar. Tal vez no pueden interactuar directamente, tal vez no pueden ser reconocidos. Por eso la presencia de la mujer mayor, como una especie de supervisora o guía, alguien encargada de que nada se saliera de control. Sé que suena completamente descabellado, sé que cualquiera que escuche esto pensará que estoy inventando o que fue solo una coincidencia, pero no puedo negar lo que vi, ni la sensación que me dejó. No fue un sueño, no fue una fantasía, fue real, y todavía me pregunto, ¿cuántas veces más habrán venido sin que me diera cuenta? Cuando tenía unos 12 años, vivíamos en una casa antigua de 2 plantas en las afueras de un pueblo tranquilo. Nada fuera de lo común, una casa de madera, pasillos crujientes, habitaciones pequeñas y un baño al final del pasillo del segundo piso, justo enfrente de mi cuarto. Mis papás eran de esos que te enseñaban a no tenerle miedo a la oscuridad, pero también eran bastante religiosos, así que cualquier cosa rara se enfrentaba con oración. Una noche, como a las 2 o 3 de la mañana, me desperté con unas ganas insoportables de ir al baño.
Medio dormido, me arrastré por el pasillo, encendí la luz del baño y me acerqué al lavabo antes de dar el paso final al inodoro. Fue entonces cuando, sin pensar, levanté la mirada hacia el espejo, y ahí lo vi. No era mi reflejo. Por un instante fugaz, pero intensamente nítido, vi un rostro en el espejo. No estaba en el centro, sino a un lado, justo como si alguien estuviera parado detrás del espejo, a mi derecha, mirando directamente hacia mí. No tenía ninguna expresión, solo unos ojos muy abiertos, oscuros, fijos en los míos. Me quedé congelado, pero solo por una fracción de segundo antes de gritar como loco y salir corriendo por el pasillo, de vuelta a la habitación de mis papás. Mi papá se despertó de inmediato, me acuerdo que me abrazó, me preguntó qué había pasado y cuando le conté, fue directo al baño. Tardó un momento. Regresó diciendo que no había nadie, que no había nada, que seguramente fue un mal sueño. Pero luego me llevó a la sala, me puso la mano en el hombro y dijo que rezáramos juntos. Yo estaba tan alterado que ni me pareció raro. Oramos por un buen rato. Luego, no sé cómo, terminé volviendo a la cama. Después de eso, el recuerdo se me fue borrando con los años, como esas cosas raras que uno vive de niño y que la lógica adulta termina clasificando como imaginación o un mal sueño. Y así lo dejé. Nunca lo volví a mencionar, ni él tampoco. Pasaron más de 20 años. Ya en mis 30s, una noche que fui a visitar a mis papás, estábamos tomando café en la cocina. Era tarde, casi medianoche, y hablábamos de esas cosas viejas que solo se cuentan cuando hay silencio. Entonces, sin previo aviso, mi papá me dice con tono muy tranquilo: «Oye, ¿te acuerdas de aquella vez que dijiste haber visto una cara en el espejo?» Sentí como si me hubieran echado un balde de agua helada. El recuerdo me golpeó de lleno, como si hubiera estado guardado en una caja con llave que alguien acababa de abrir. Me quedé mirándolo en silencio. «Sí», le respondí, con un nudo en el estómago. «Sí me acuerdo». Entonces bajó la mirada al suelo, con una expresión seria, casi como si se sintiera culpable, y dijo algo que me dejó completamente helado. A veces pienso en esa noche, porque yo también lo vi. Se tomó su tiempo y luego describió con detalle lo que yo había visto. Un rostro que no era el mío, al costado derecho del espejo, observándonos. Me dijo que cuando entró al baño para tranquilizarme, también levantó la vista por reflejo y se encontró con esa cosa, que lo paralizó por unos segundos, que su primer impulso fue salir corriendo como yo, pero que no quiso asustarme más, por eso no me dijo nada. Me tranquilizó, rezamos juntos, pero en realidad lo estaba haciendo también por él mismo, porque estaba tan asustado como yo. Me dijo que durante años no supo si lo había imaginado, que lo dudó, incluso llegó a pensar que era un truco de la mente cansada, hasta que ahora, más de 2 décadas después, se atrevió a preguntarme si yo aún lo recordaba. Yo no sabía qué decirle. Me quedé sentado, mirando la taza de café, con la misma sensación de escalofrío que había sentido aquella noche en el baño. Me pareció increíble que todo ese tiempo los dos habíamos cargado con lo mismo, sin hablarlo. Y aunque una parte de mí le agradeció que no me lo hubiera dicho de niño, otra parte deseó no haberlo escuchado nunca, porque ahora, más que nunca, sé que no fue mi imaginación, y lo peor de todo es que todavía no tengo ni idea de qué fue lo que vimos. Tengo 2 experiencias que, aunque pasaron con años de diferencia, están completamente conectadas, y todavía no tengo una explicación lógica para ninguna de las 2. La primera ocurrió cuando tenía 6 años, un domingo de Pascua. Recuerdo que íbamos a misa con mis abuelos a su iglesia católica, un lugar enorme, con vitrales que se veían antiguos incluso en ese entonces. Era una tradición familiar, pero para mí, a esa edad, era más una excusa para ver a mis primos y correr por el jardín que por otra cosa. Ese día, como en cada Pascua, el sacerdote organizaba una especie de momento especial con los niños. Nos pedía que fuéramos al frente del altar y nos sentáramos alrededor mientras él contaba una historia bíblica adaptada a nosotros. Yo, la verdad, no le estaba poniendo mucha atención. Me senté al costado del altar, entretenida tocando una planta alta que decoraba esa zona, como si jugar con las hojas fuera mucho más interesante que la homilía. Fue entonces cuando escuché una voz femenina, tranquila pero clara, que me dijo: «Mariel, escucha al Padre, está hablando del santo que lleva tu nombre». Me sorprendí no porque me hablara una extraña, sino porque mencionó mi nombre, y no es un nombre común, al menos no en lo que respecta a personajes bíblicos.
En mi corta vida jamás lo había oído mencionado en una iglesia. Me giré para verla, pero fue tan rápido que ni siquiera registré su rostro del todo. Solo recuerdo que estaba del lado derecho del altar, sentada más o menos cerca de donde yo estaba. Después de la misa, mi abuela se acercó emocionadísima. ¿Escuchaste lo que dijo el padre? Mencionó al santo que tiene tu nombre. Yo respondí muy casual. Sí, la señora de allá me dijo que estaba hablando de mí. ¿La conocemos? Mi abuela frunció el ceño. ¿Qué señora? Señalé hacia los primeros bancos vacíos del costado, y fue ahí cuando todos comenzaron a reír, como si hubiera dicho algo muy infantil. Esos bancos han estado vacíos toda la misa, Mariel. No había nadie ahí, me dijo mi tío. Tal vez fue tu imaginación, agregó mi abuela, aunque se le notaba que estaba un poco inquieta. Pero yo lo sabía. La había oído, claramente, y me dijo mi nombre. Nadie me creyó. La segunda experiencia ocurrió 8 años después. Ya era una adolescente de 14 años y ese verano iba a quedarme unos días con mi abuela, la misma de esa historia. Era algo que hacía seguido, me gustaba su casa y ella siempre tenía galletas recién horneadas y algún misterio familiar que contar. Esa tarde salí en mi bicicleta rumbo a la biblioteca para devolver unos libros antes de ir a su casa. Como siempre, iba con mis audífonos puestos y mi viejo reproductor de CD al máximo volumen, escuchando algún disco que repetía sin parar. Iba tan concentrada que ni pensaba en otra cosa. Llevaba ya como medio kilómetro cuando de la nada, a pesar del volumen alto, escuché una voz femenina, familiar, aunque no sabría decir por qué. Sonaba como si viniera de dentro de mi cabeza, pero no era un pensamiento, era una voz real, clara. Me dijo: Mariel, necesitas tu casco para este camino. Frené sin pensarlo, me quedé quieta, confundida, porque no lo tenía puesto. Lo había dejado colgado en el manubrio cuando salí. Algo en mí, quizás el recuerdo de aquella primera experiencia, me hizo dar la vuelta sin dudar y regresar a casa por el casco. Me lo puse bien ajustado y volví a salir. Cuando ya estaba casi llegando a la biblioteca, crucé una calle lateral poco transitada. Justo en el momento en que me metía, algo me hizo voltear hacia atrás. Un coche giraba en ese preciso instante, directo hacia mí. Frené con fuerza y salí volando sobre el manubrio, directo al pavimento. Aterricé con todo el peso de mi cuerpo sobre el casco, y el auto se detuvo a apenas unos centímetros de pasarme por encima. El coche detrás resultó ser conducido por un técnico en emergencias médicas fuera de servicio. Se bajó corriendo a auxiliarme y llamó a una ambulancia. Me dijo que no había visto el casco cuando volé por el aire y que pensó que mi cabeza había golpeado el concreto sin protección. Si no lo hubiera llevado, probablemente habría muerto. Estuve un par de días en observación. Tenía algunos raspones, moretones y la muñeca completamente fracturada. Pero eso fue todo. Nada en la cabeza, nada en la columna. El casco había absorbido el golpe completo. Mi papá llegó 45 minutos después, atrapado en el enorme embotellamiento que causó el accidente. Y todos, los paramédicos, los policías, incluso mi papá, coincidieron en lo mismo. Sin ese casco, yo no estaría contando esto. Estoy convencida de que las 2 veces fue la misma entidad la que me habló. No sé qué o quién es, si es un ángel, una protectora, un espíritu o una versión de mí misma en otra dimensión. Pero sé que era la misma voz, la misma energía. Nunca más la he vuelto a escuchar. Pero también sé que, si no hubiera aparecido en esos 2 momentos, mi vida habría terminado o cambiado para siempre. Pero si alguna vez tengo la oportunidad de escucharla otra vez, no voy a ignorarla, porque gracias a ella todavía estoy aquí. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción del video. Nos vemos en el próximo universo.